Buenas noches, mis amados, mi Dios les bendiga. Una vez más, aquí agradecido con nuestro Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, ¿verdad? Estamos en victoria, mi amado. Solamente el hecho de nosotros estar aquí escuchando este estudio o yo grabando este estudio ya es un milagro, ¿verdad? Tenemos que estar agradecidos con el Señor. Entonces vamos a disponernos, vamos a colocar este tiempo delante de su presencia para que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a aprender en esta noche. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más agradecidos contigo por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque cada día, Señor, dice tu palabra que son nuevas tu misericordia y gracias a tu misericordia y a tu fidelidad, bendito Dios, hoy una vez más podemos adorarte, glorificarte, exaltarte, darte la gloria, la honra, la exaltación que solamente tú te mereces, Señor, y agradecidos por esta oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra, aprendiendo de ella, mi Rey. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada estudiante que toma su tiempo, Padre, para seguir instruyéndose en tu palabra, bendito Dios, porque dice tu palabra que conoceremos la verdad, que es nuestro amado Jesús, y nos hará completamente libre, Dios. Por eso aquí estamos preparándonos, Señor, porque queremos verdaderamente, Dios, calificar como esos discípulos amados, bendito Rey, donde podías tú colocar su confianza, tu amor, bendito Dios. Por eso aquí estamos, Señor, aquí estamos dispuestos a rendirnos, dispuestos a seguir aprendiendo, Señor, dispuestos, Señor, a que la palabra no sea solamente oída, sino que podamos hacer de ella una realidad en nuestra vida. Amado Dios, toma el control de lo que vamos a compartir en esta noche. Cada estudiante que se ha conectado, bendícelo abundantemente en todas las áreas de su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos adelante. Dios es demasiado bueno con nosotros, ¿verdad? Cada día nos sorprende con sus maravillas, con sus señales, con sus prodigios. Y lo más importante es que Dios nos ama. Hermano, nosotros estuvimos compartiendo la clase pasada, estamos viendo las 4 etapas, ¿verdad? La clase pasada estuvimos viendo la tercera etapa, que es ven y quédate conmigo, ¿verdad? Ven y quédate conmigo. Y en esta tercera etapa, podemos ver un punto muy clave, que aquí es donde ya nosotros, el Señor nos va a llevar a ese compromiso de la gran comisión. Pero aprendíamos una palabra clave, que si en nosotros no hay compasión, nosotros no vamos a realizar esta misión que el Señor nos ha encomendado, porque aprendíamos que la compasión es la que conduce a la misión, ¿verdad? La compasión es la que conduce a la misión, y tenemos el ejemplo de nuestro amado Jesús cuando tuvo compasión. Aún lo vemos en la palabra de Dios. Y si nosotros estamos aquí en estos momentos aprendiendo, preparándonos como esos discípulos de Jesús, fue porque Él en un momento también tuvo compasión de nosotros. Entonces es muy importante, porque la compasión nos lleva a nosotros a la misión, y cuando nosotros dejamos que esa compasión nos lleve a la misión, esa compasión también nos va a conducir a la multiplicación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser multiplicadores, nosotros vamos a hacer cumplimiento a esa misión que el Señor nos está encomendando a través de su palabra. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Es un pequeño recorderis de la clase anterior. Entonces, quedamos pendientes en los 2 propósitos. Jesús eligió a sus discípulos por 2 propósitos. Primero, fue el compañerismo. Es muy importante, mi amado, el compañerismo. Sabemos que nuestras relaciones son interpersonales, nosotros tenemos relaciones interpersonales. Sabemos que nosotros estamos en una comunidad, nosotros vivimos en una comunidad, y juega un papel muy importante el compañerismo, la amistad con las demás personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el interés de nuestro Dios. Miren que desde que la humanidad perdió la comunicación directa con Dios, cuando Adán pecó,
¿verdad? Sabemos que ellos tenían una relación, una comunicación con nuestro amado Dios, pero al raíz del pecado esa relación se cortó. Como dice el versículo de la Biblia, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo vemos desde Adán. Pero Dios ha estado acercando paulatinamente para que nos volvamos a Él, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos volvamos a Él. Pero lo ha hecho de una manera sabia, de una manera de acuerdo al plan divino que Él tiene con cada uno de nosotros. Estar en la presencia de Jesús vale hacer cualquier cosa que sea necesaria. Los discípulos estaban ansiosos por estar con Él de una manera especial, pero también sabían que debían hacer un trabajo. Miren, mi amado, estar en la presencia de Jesús vale cualquier cosa que sea necesaria. ¿Cuántos anhelamos estar en la presencia de nuestro amado Dios, de nuestro amado Jesús? Todo, ¿verdad? Ese es el mayor anhelo de nuestro corazón. Cuando nosotros estamos orando, bueno, mi amado, esa es mi oración, Señor, no me quiero apartar de tu presencia, quiero estar en tu presencia, Señor. Aquí estamos, sabemos que tú estás aquí. Esa es la oración, ese es el anhelo de nuestro corazón, como un siervo, que no se aparte de tu presencia, como el siervo Moisés, ¿verdad? Que nunca, él lo que le pedía al Señor, que nunca su presencia se apartara de él. Y ese es el anhelo de todos nosotros como hijos de Dios, como discípulos, como seguidores de Jesús. Y los discípulos estaban ansiosos por estar con él de una manera especial, pero también sabían que debían hacer un trabajo, lo mismo que nosotros tenemos que tener en cuenta, no solamente en nuestra oración personal. Sí, Señor, anhelamos tu presencia, estamos aquí, te anhelamos, tenemos hambre, tenemos sed de ti, así como el siervo brama. Sí, hermanos, porque nosotros oramos y lo que más anhelamos es la presencia de nuestro Dios, de nuestro amado Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro diario andar. Pero también nosotros tenemos que tener claro que nosotros debemos de hacer un trabajo, así como los discípulos lo tenían claro, ¿verdad? El gozo de servir a Dios proviene de un sentido de cumplimiento y de la experiencia de trabajar junto a otros a quienes respetamos. Nosotros debe de haber un gozo, debe de haber un complemento en nuestra vida, una felicidad, ¿verdad? De servir a Dios, pero con responsabilidad, con un sentido de cumplimiento y ese gozo de trabajar juntos con personas que nosotros respetemos, porque si nosotros respetamos con ese equipo de trabajo, con esas personas que nosotros nos estamos relacionando, es que le vamos a ver una respuesta positiva a nuestra misión, a nuestra labor. Sí, estamos claros hasta ahí, pero es muy importante el compañerismo. Para nosotros entablar una amistad con un equipo, con un hermano, tiene que haber mucho respeto, hermano, mucho respeto. ¿Para qué? Para que podamos ver podamos ver respuesta en esa misión, en ese trabajo que nosotros estamos elaborando. Miren que ya vimos el primer propósito por el cual Jesús eligió a sus discípulos fue el compañerismo. El compañerismo juega un papel muy primordial, un papel muy importante, como se los acabé de decir. Y el segundo propósito por el cual Jesús eligió a los discípulos fue para enviarlos a predicar, para enviarlos a cumplir la gran comisión. Hermanos, pero tenemos que tener en cuenta que en nosotros tiene que haber una transformación. Miren que la transformación de los discípulos fueron los que llevaron a cumplir la misión que el Señor les había encomendado. Y es muy importante, y en este estudio nosotros hemos hablado mucho de la transformación, ¿verdad? Que tenemos que ser transformados, tenemos que ser moldeados a la imagen de nuestro amado Jesús, que es el modelo, que es nuestro maestro, que es nuestro líder, que es nuestro salvador. Es el modelo que nosotros debemos de seguir, es el modelo de él, es que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, estos discípulos fueron transformados y esa transformación los llevó a cumplir la misión que Jesús les había encomendado. Vamos un momento a la palabra de Dios, a ver qué nos dice el libro de Marcos capítulo 3.
versículo 14-15. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi amado? Y los leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Un momentico, por favor. Un momentico, por favor, me disculpan. Un momentitico, tititico. Ya. Ay, Dios mío. Bueno, miren, Marcos 3, 14, 15. Ya lo acabamos de leer. Ay, Señor, mi Dios, tú tienes el control de todo. Marcos 3, 14, 15. Bueno, y dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para que los 12 pudieran cumplir esta misión, tuvo que haber una transformación en sus vidas, ¿verdad? Y si nosotros leemos el libro de Mateo, el capítulo 10, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, aquí mismo está. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad? Jesús nos llama para ser sus discípulos con los mismos propósitos. Sabemos que el Señor nos está llamando a nosotros, ¿verdad? Para cumplir el mismo propósito por el cual llamó a sus discípulos, y lo llamó dándoles autoridad, ¿verdad? Para que echaran fuera demonios, para que echaran fuera espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces nosotros tenemos que entender que con el mismo propósito que Jesús llamó a sus discípulos, así nos ha llamado a nosotros. Él quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él y con otros con quienes trabajamos. Es muy importante las relaciones interpersonales. Además, quiere transformarnos, mi amado, quiere transformarnos para que esto nos conduzca a nuestra misión. Miren lo que acabamos de ver, que para que los discípulos fueran obedientes a la misión que el Señor les había encomendado, tuvo que haber una transformación en ellos, ¿verdad? Porque miren que Él, después de esa transformación, como acabamos de leer en estos 2 versículos, ¿qué les está dando? Le está dando autoridad, le está dando poder para que ellos oraran por los enfermos, para que ellos oraran por los endemoniados. Entonces, para nosotros poder obtener esa autoridad, tenemos que ser transformados para poder cumplir nuestra misión. Nosotros podemos proclamar el evangelio, mi amado, podemos proclamarlo. Nosotros no tenemos excusa, nosotros no tenemos que tener un título de pastor, un título de evangelista. Gloria a Dios por los pastores, por los evangelistas, pero nosotros en nuestra manera de como nosotros somos, nosotros podemos predicar el evangelio viviendo entre perdidos, quebrantados de la sociedad, y hacer una diferencia entre lo común y ordinario. Mi amado, lo que les quiero decir es que nosotros no tenemos excusas para no predicar la palabra de Dios, para no llevar ese ministerio de la reconciliación. De pronto muchos dicen: ay, no, pero es que yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no soy apóstol. No son ellos solamente los que tienen esta misión, somos nosotros los que nos estamos preparando, los que estamos estudiando su palabra, los que nos estamos capacitando, ¿verdad? Porque el Señor a todos nos ha dado ese ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Él, de reconciliar al perdido. Entonces, esto que nos lleva a nosotros a hacer una diferencia entre lo común y ordinario. Esto, cuando nosotros cumplimos esta misión que el Señor nos ha encomendado, vamos a romper todo esquema, vamos a romper todo molde, porque esto nos va a llevar a una diferencia, vamos a ser diferentes, vamos a marcar la diferencia. Cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, cuando el Señor nos dice: ven y quédate conmigo, naturalmente nosotros nos conectamos a estar con Dios, con salir a predicar. Así es como funciona, tanto para bien nuestro como para la gloria de Dios. Cuando el Señor nos dice: ven y quédate conmigo, nosotros enseguidamente estamos haciendo esa conexión con nuestro Dios, ¿verdad? Con salir a predicar. Mi amado,
sí entendimos esta tercera etapa. Hermosa esta tercera etapa. El Señor nos está diciendo, ven y quédate conmigo. Ven y quédate conmigo, ven que quiero transformarte, ven que quiero que seas parte de esos obreros, ven que quiero que seas parte de la misión que yo quiero que tú cumplas aquí en la tierra. Ven y quédate conmigo. La tercera etapa es estar con Él, es permanecer con Él. Miren que cuando el Señor nos manda a cumplir la gran comisión en Mateo 28, 18, 20, ¿qué nos dice? Entonces, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole a que guarden todas estas cosas. Y mira que dice, y la promesa que nos da, ¿cuál es? Que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es una promesa hermosa que el Señor nos está regalando a través de este versículo bíblico. Y cuando Él nos dice, quédate conmigo, ¿qué nos está diciendo? Que va a estar con nosotros, ¿verdad? Él anhela, dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente, que Él quiere que nosotros estemos con Él, pero es decisión nuestra, como les he dicho anteriormente, es una decisión personal, es algo que tiene que nacer de tu interior. Sí, Señor, yo estoy aceptando esta invitación. Primero me dijiste, ven y ve. Después me dijiste, ven y sígueme. Y ahora, ¿qué me estás diciendo, Señor? Ven y quédate conmigo. Yo digo que es un privilegio, mi amado, porque sabemos que no escogimos nosotros al Señor, fue el Señor que nos escogió a nosotros. Y es esa decisión, como les dije en la clase pasada, mi amado. Miren que cuando el Señor ven y sígueme, Él hace la invitación para todos, pero depende de nosotros. Vimos dos casos, ¿verdad? Vimos los pescadores que estuvieron dispuestos a seguirlo enseguida y vimos estos tres personajes bíblicos que le sacaron excusa. Y ahora, ¿sí estamos dispuestos a permanecer en el Señor? Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora en la cuarta etapa, que vamos a seguir socializando, que vamos a seguir estudiando a través de este estudio bíblico. Permanece en mí. Entonces vamos un momento a la palabra de Dios en Juan 15. Juan 15, versículos 5 y 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, pongamos atención, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El versículo 7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Miren que aquí tenemos otra promesa que el Señor nos está haciendo a través de este versículo bíblico, a través de esta cuarta etapa. Si permanecen en mí, dice la palabra de Dios, y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, mis amados, acabamos de leer en Juan 5, versículos 5 y 7, ¿verdad? En pocas horas en el aposento alto y después de por vida, podemos ver cuando el Señor le hace la invitación a los discípulos, ¿verdad?, de permanecer en Él. Porque aquí podemos ver lo que acabamos de leer, la parábola de la vid, ¿verdad?, de la vid verdadera. Vosotros sois, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿verdad?, que apartados del Señor nada podemos hacer. Entonces, las características en esta cuarta etapa, vamos a darnos cuenta la característica principal. ¿Cuál fue? Que los discípulos aprendieron, cómo los discípulos aprendieron a vivir en el Espíritu Santo y su poder. En el Espíritu Santo y su poder. Miren que ya esta etapa es como más comprometida, con más responsabilidad. Porque Jesús condujo a los discípulos primero a través de una fase introductoria cuando les dijo, ven y ve. Esta fue seguida por una fase de agrupación cuando les dice, ven y sígueme. Y una de preparación para el liderazgo cuando dijo, ven y quédate conmigo. Después Él lo llevó a través del cambio más drástico de todos, que fue, permanece en mí.
Jesús sería llevado al cielo y vendría el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Los discípulos aprendieron que Jesús realmente se iba a ir y les dejaba la responsabilidad de llevar a cabo la misión que Él comenzó, porque esta misión la comenzó ¿quién? Nuestro amado Jesús, dándole ejemplo a ellos, porque sabemos que el ejemplo de nuestro amado Jesús era con su manera de vivir. Eso lo hemos aprendido. Tendrían que aprender una manera de relacionarse con Dios nueva y diferente, la misma que todos los seguidores posteriores usarían para relacionarse con el Señor. O sea que la misma manera de que estamos utilizando nosotros de relacionarnos con nuestro amado Dios, eso lo tendrían que aprender sus discípulos, porque sabemos que ya ellos habían entablado una relación personal con nuestro amado Jesús, pero ahora ellos tenían que aprender una manera de relacionarse con Dios nueva y diferente. Todos los discípulos desde la ascensión de Cristo han vivido en esta fase de permanecer en mí. Todos los discípulos, todos, desde la ascensión de nuestro Señor, todos los discípulos, ¿verdad? Hemos vivido en esta fase de permanecer en el Señor. En términos prácticos, sin embargo, nadie deja de necesitar el apoyo y el aliento de los demás. Nadie, ¿verdad? Los discípulos originales continuaron viviendo en comunidad y ayudándose unos a otros a guardar su compromiso con Dios. O sea que es supremamente importante. Como es supremamente importante porque nosotros necesitamos el apoyo, el aliento de los otros. Por eso es que cuando ahorita que acabamos de ver en la etapa anterior, vimos que los dos propósitos por el cual Jesús escogió a sus discípulos. El propósito ¿cuál fue? El compañerismo y cumplir la misión. Y es muy importante darnos cuenta que a pesar de que Jesús, la ascensión de Jesús, ¿verdad?, que acabamos de leer ahora, sus discípulos continuaron viviendo en comunidad y ayudándose los unos a otros a guardar su compromiso con Dios, basándose en el estudio de los escritos bíblicos. Sabemos que ellos permanecieron fieles hasta el fin. Todo lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, la palabra de Dios, nos damos cuenta, ¿verdad?, que todos cumplieron su propósito hasta el fin y fueron fieles al Señor hasta el fin, a pesar de que Él no estaba físicamente con ellos. Entonces, Jesús transformó la vida de sus discípulos al dejarlo físicamente. Cuando Jesús dijo a los discípulos que Él iba a marcharse, ellos se quedaron conmocionados y tristes, ¿verdad? Vamos un momentico a Juan 16. Vamos a leerlo un momento. Juan 16, 5, 7. Vamos a leer la palabra. Dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿qué vemos, mi amado? Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a marcharse. Y ellos, ¿qué dice? Lo que acabamos de leer ahora, se quedaron conmocionados, se quedaron tristes, mi amado, ¿verdad? Entonces, Él, ¿qué hizo? Trató con sus conmocionados discípulos. Supieran que todo sería mejor. Imagínense, hermano, renunciar a la vida para pasar, ellos renunciaron a todo, porque sabemos que todos los pescadores, el ejemplo que cuando Él los invitó, ¿verdad?, de ven y sígueme, ¿qué hicieron los pescadores? Enseguida dejaron sus redes y lo siguieron, ¿verdad? Se pueden imaginar a ellos renunciar a la vida. O sea, se puede imaginar que ellos renunciaron a sus quehaceres, a su vida, a la vida que ellos tenían para escuchar de decir de nuestro amado Jesús, me voy.
Tremendo, ¿verdad? Entonces, la resistencia al cambio es parte de la naturaleza humana y esto implicaba mucho más que cualquier otro cambio. Entonces, Jesús sabía que sus discípulos no darían la bienvenida a ese cambio, porque acabamos de leer en la palabra de Dios que se conmocionaron, que se entristecieron, pero también el Señor lo sabía, el Señor sabía que ellos no iban a dar la bienvenida a ese cambio. Por eso es muy importante la transformación en nuestro corazón, que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestros corazones, pero también sabía que los había preparado durante ese tiempo que Él estuvo con ellos, durante esos 3 años. Incluso sabía que en poco tiempo todos ellos se dispersarían por el temor y que Pedro lo negaría 3 veces. El Señor estaba al tanto de todo, el Señor sabía todo lo que iba a suceder. En otras palabras, Él estaba preparado para dejar que ellos se tambalearan, cayeran y fallaran. Pero también sabía que mucho de su carácter había sido formado en ellos, había sido formado el carácter de Jesús en ellos. Sabemos que en el tiempo en que ellos estaban aquí, ellos los identificaban como discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían adaptado el carácter de su líder, el carácter de Jesús. Entonces, como acabamos de ver, el Señor sabía que ellos le iban a fallar, que ellos, se iban a dispersar, que ellos iban a dejar todo. El Señor lo sabía, pero Él también sabía que Él los había preparado, que ellos habían sido formados por Él, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿a qué nos lleva esto? Que el Señor nos conoce, el Señor sabe cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra disposición. El Señor todo lo conoce, para Él no hay nada oculto. El Señor conoce nuestro corazón. Entonces, mi amado, si le fallaron ellos en este momento, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender esto? Que Él también sabe que nosotros también le vamos a fallar. Somos humanos, somos imperfectos, tenemos debilidades, pero Él también entiende que mucho de su carácter puede estar formado en nosotros, el carácter de nuestro amado Jesús. Por eso es muy importante la transformación, dejar que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestro interior para llegar a ser ese discípulo aprobado delante de su presencia, ¿verdad? Miren que los discípulos podrían divagar por todas las áreas espirituales, pero finalmente encontrarían el equilibrio y sacarían adelante su obra. Ellos podían divagar en cualquier área de sus vidas, pensar como los vimos, estaban confundidos, estaban tristes, estaban conmocionados con esa noticia que el Señor les había dado, que se iban, ¿verdad? Y qué iban a hacer ellos ahora en esos momentos. Pero ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta cuando ellos ya van a empezar a vivir con el Espíritu Santo y su poder. Entonces, mi amado, de hecho, como Él prometió, los discípulos excedieron sus obras. Vamos un momentico a Juan 14. Juan 14. Juan 14, del 12 al 14. Y dice: si alguno pidieres en mi nombre, 12, 14. Juan 14, 12, 14. Y dice: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí nosotros a través de este versículo? Que así como el Señor les prometió que ellos iban a exceder sus obras, se iba a cumplir. El Señor les está prometiendo a través de estos versículos bíblicos, a través de su palabra, ¿verdad? Que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, porque yo iré
al Padre. Entonces, la mayoría de nosotros, hermanos, nos resistimos a enfrentar cambios y desafíos, ¿verdad? Pero tememos que las cosas no mejoren, porque no creemos, porque no tenemos esa convicción de que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros somos instrumentos útiles en sus manos, de que ya Él a nosotros nos ha dado el poder y la autoridad, ¿verdad? Para orar por los enfermos, para orar por los endemoniados. Dice también, que nos acaba de decir la palabra de Dios, que mayores cosas nosotros haríamos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer nosotros mayores cosas, porque el ministerio de nuestro amado Jesús solamente fueron 3 años y nosotros tenemos todo el tiempo, tenemos toda la oportunidad para hacer las cosas que Él está pidiendo de nosotros, y debemos de entender una vez más que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a actuar a través de nosotros. Por eso aquí podemos ver cuando permaneced en mí, lo que acabamos de leer, permaneced en mí. ¿Cuál es la característica principal de esta cuarta etapa? Que los discípulos estaban aprendiendo a vivir en el Espíritu Santo y su poder. Entonces, tememos que las cosas no mejoren, por eso es que nosotros no nos atrevemos, ¿verdad? Pero si estamos bien preparados y bien dirigidos, podemos estar seguros de un futuro fructífero. Tenemos que estar seguros, tenemos que estar bien preparados, mi amado. Si nosotros hemos tomado este tiempo para prepararnos a través de este estudio, leemos la palabra, la oración, estamos ahí metidos con el Señor, nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que tener seguridad en nosotros, en lo que el Señor nos ha encomendado, que estamos bien dirigidos. ¿Por quién estamos dirigidos nosotros? Por el Espíritu Santo de Dios, lo mismo que estaban dirigidos los discípulos después que nuestro amado Jesús subió a los cielos, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a una victoria, porque vamos a estar seguros de un futuro fructífero, ¿verdad? Jesús transformó la vida de los discípulos al dejar con ellos al Espíritu Santo de Dios. Lo mismo, mi amado, lo mismo que ha transformado nuestra vida, porque ¿quién es el que obra en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Así como obró en esos primeros discípulos, así también el Espíritu Santo de Dios está transformando nuestra vida. Luego de que ellos no sabían que el Espíritu Santo de Dios les daría el éxito de su llamado. Miren que nosotros ahora, a través de la palabra de Dios, conocemos todas esas promesas, ¿verdad? Conocemos que el Espíritu Santo de Dios es el Paracleto, que es nuestro consolador, que es nuestro amigo, que Él es el que nos revela la verdad, que Él es el que nos recuerda la palabra de Dios. Pero, ¿qué sabían los discípulos en ese tiempo del Espíritu Santo de Dios? Todavía no sabían nada. No sabían nada. Ellos apenas estaban empezando a vivir y a conocer al Espíritu Santo de Dios y a vivir con su poder. Ellos en ningún momento sabían que el Espíritu Santo de Dios era el que les iba a dar el éxito a su llamado. Ellos tenían que relacionarse con Jesús en forma diferente. Sabemos que anterior ellos tenían esa relación, esa comunión con nuestro amado Jesús personalmente, ¿verdad? Pero en estos momentos no, ellos tenían que aprender a relacionarse con Jesús de una forma diferente, y esa transición, este cambio afectaría el modo en que llevarían a cabo la misión del Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Quiero hacerlo lo más claro, que sea entendible. Entonces, miren el cambio que tuvieron los discípulos, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, me voy, pero no los dejo solo, les dejo el Consolador. Mi amado, es que el Señor todo lo tiene contemplado en su palabra para cada uno de nosotros, para nuestros discípulos. Nosotros, sin el Espíritu Santo de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros no pudiéramos cumplir esta misión que el Señor nos ha encomendado, porque como vemos así que
llevó al éxito, al llamado de sus discípulos, así lo va a hacer con nosotros, porque nosotros somos los discípulos de Jesús, pero depende de nosotros, mi amado, depende de nuestra condición, depende de nuestra actitud. Y miren que esa transición a través del modo en que llevarían a cabo la misión del Señor, ellos la tuvieron que llevar de una manera diferente. Miren que tenemos unos punticos de la transformación que hubo, ¿verdad? Dice, el liderazgo cambió de los apóstoles siendo dirigidos por Cristo a la congregación dirigida por los ancianos, por esas columnas firmes, ¿verdad? De las congregaciones. Entonces, el liderazgo cambió de los apóstoles que eran dirigidos por Jesús, ¿verdad? Porque estaban con él físicamente, que estaban ahí, el Señor los guiaba a lo que ellos tenían que hacer. Esto cambió para que la congregación fuera dirigida por los ancianos, los que tenían más experiencia, los que tenían más conocimiento de la palabra de Dios. Miren que la conducción cambió de contar con la presencia personal de Cristo a tener la presencia del Espíritu Santo, el ministerio de Dios, la oración y la sabiduría de los demás. Todo cambió con la ascensión de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Cambió a tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, al ministerio de Dios, a la oración y a la sabiduría de los demás. También la capacitación cambió en que primero Cristo preparó a los líderes, después a una comunidad de líderes se comprometió a desarrollar a otros aprendices. Miren que cambió, porque ¿quién capacitó a los primeros discípulos? Nuestro amado Jesús, ¿verdad? Primero él capacitó a esos primeros líderes, a esos primeros discípulos. Después una comunidad de discípulos, de líderes, ¿verdad? Se comprometió a desarrollar a otros. Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad. Una comunidad, un grupo de discípulos nos hemos comprometido a desarrollar a otros por medio del discipulado. El alcance cambió del evangelismo individual al trabajo evangelístico por equipo, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo ahora fue la transición que vemos cuando el Señor Jesús ascendió. Hubo una transformación, hubo algo, sí, algo se transformó. Algo rompió los esquemas, rompió el estilo que se llevaba, ¿verdad? Entonces, el alcance cambió del evangelismo individual al evangelismo por equipo. También el cuidado pastoral cambió de Cristo supliendo todas las necesidades a través de los dones de la iglesia. Sabemos que nuestro amado Jesús, Él era el que estaba ahí dispuesto a suplir las necesidades de sus discípulos y las de Él mismo. Eso lo vimos a través de este estudio, ¿verdad? Pero aquí nos podemos dar cuenta que todas esas necesidades se suplen a través de los dones de la iglesia, esos dones que el Señor nos ha regalado para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca, el don de sanidad, el don de todos los dones que vemos a través de la palabra. Los discípulos pudieron hacer esos cambios tan drásticos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios fue el que hizo su obra. El Espíritu Santo es muy importante. Nuevamente recalco este punto, mi amado. Ellos pudieron recibir estos cambios tan drásticos porque el Espíritu Santo de Dios hizo su obra en sus vidas, sus corazones, sus interiores fueron transformados. Miren que Él sirvió como consolador, amigo. Miren todas las funciones del Espíritu Santo de Dios: consolador, amigo, maestro, guía, padre. Y miren que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí cumpliendo la misión de recordarles a ellos, lo mismo que nos recuerda a nosotros, todo lo que Jesús le había enseñado. Esa es la misión del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en este punto? Que los discípulos pudieron aceptar ese cambio
¿Por qué, mi amado? Porque el Espíritu Santo de Dios hizo su obra en ellos. Por eso es tan importante, mi amado, nosotros mantener esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo de Dios, con el Padre y con el Hijo. Porque el Espíritu Santo de Dios va a ser nuestro consolador, va a ser el que va a consolar nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo, en estos momentos, cada situación que se nos presenta, cada aflicción. Sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque el Señor Jesús venció al mundo, ¿verdad? Y también nos ha dejado ese amigo fiel, ese consolador, ese padre, ese maestro, ese guía, mi amado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda hacer esa obra, para que pueda hacer esa transformación en nosotros y nosotros así, después de obtener esa transformación, podamos cumplir la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Porque miren que Jesús transformó la vida de sus discípulos al dejarlos con la responsabilidad, la misma responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. ¿Y quién le recuerda esa responsabilidad? ¿Quién le recordaba esa responsabilidad a los discípulos de ese tiempo? El Espíritu Santo de Dios, lo mismo que nos los está recordando a nosotros, lo mismo que nos los está recordando a nosotros, porque en todo tiempo, en todo momento que nosotros estudiamos, que nosotros abrimos para leer la palabra de Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios recordando la responsabilidad que tenemos, lo mismo que le recordaba a los discípulos de ese tiempo lo que Jesús le había enseñado. Y el Espíritu Santo de Dios, yo sé que nos está recordando cada estudio que hemos tomado, cada estudio que estamos haciendo en este año 2020, cada lección, cada compromiso que hemos hecho. Muchos, mi amado, una vez más lo recordamos, le recuerdo, mi amado, muchos nos hicimos responsabilidades en los 12 días de ayuno. Mucho, y yo sé que el Espíritu Santo de Dios, a través de este estudio que estamos realizando en este tiempo, los martes de escuela bíblica, el Espíritu Santo de Dios nos trae a memoria todos esos compromisos que nos hicimos con el Señor, y nos está recordando en todo tiempo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, y además que miren, además de ser nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro padre, y además de que nos recuerda todo lo que Jesús nos ha enseñado, también es nuestro intercesor por excelencia delante de nuestro Padre Celestial. O sea que el Espíritu Santo de Dios es el todo, mi amado, es el todo. Y vamos a ver cómo lo resumió el apóstol Pablo diciendo en Segunda de Corintios, un momento. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20, y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A todos nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren, mi amado, cuando Jesús dejó el mundo físicamente, Él creó en sus seguidores la necesidad de entregarse a la tarea de cumplir la misión que Él comenzó, como Pablo dijo. La misión de rescate nos pertenece ahora a nosotros. Jesús nos da la confianza diciendo: permanezcan en mí. Somos la estrategia de Dios, así que debemos de decirle a otros. La iglesia, o algo como ella, debe ser amada, criticada, nutrida y reformada. La iglesia de Jesucristo, con todos sus defectos, divisiones y fracasos, sigue siendo nuestra mejor esperanza de tener vitalidad espiritual. Aunque es pobre, la vida sin ella es peor. Hermano,
Miren lo que nosotros acabamos de leer en 2 de Corintios 5, 18, 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que ese versículo una vez lo compartía con nuestro pastor y lo hemos compartido en varios estudios, que dice la palabra de Dios, es como si nuestro amado Dios, ¿verdad? Es que nuestro amado Dios nos está rogando, mire, así que somos embajadores en Cristo Jesús, ¿verdad? Como si Dios rogase por medio de nosotros para que nosotros le demos a conocer las buenas nuevas de salvación a todas esas personas, mi amado. Este es el ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio de la reconciliación, que nosotros vayamos y reconciliemos a la humanidad con Dios, al mundo entero con Dios. Esa es la misión que el Señor nos está dando a través de esta cuarta etapa, cuando nos dice permanezcan en mí. Somos esa estrategia de Dios que también debemos de decírselas a otros, de compartírselas a otras personas. Y mi amado, sí sabemos que en la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es perfecta, la iglesia debe ser amada, también es criticada, también es nutrida y es reformada. ¿Y quiénes somos la iglesia? Somos nosotros, que a pesar de que la iglesia de Jesucristo tiene defectos, hay divisiones, hay fracaso, sigue siendo, mi amado, sigue siendo nuestra mejor esperanza de tener esa vitalidad espiritual, esa esperanza, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros nos fortalecemos espiritualmente. Y aunque la iglesia está con todas estas imperfecciones, mi amado, nosotros, la vida sin ella es peor. La vida sin ella es peor. Miren que acabamos de ver las 4 etapas que utilizó Jesús para capacitar a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y qué nos demuestra esto? Demuestra el valor de saber cómo dirigir a otros con sabiduría y habilidad. Nos demuestra cómo dirigir a otros con sabiduría y habilidad. Cuidadosamente, Él alimentó y desafió a sus seguidores, cuidadosamente, así, con mucha sabiduría, con mucha humildad. Sabemos que la característica y la mayor virtud de nuestro amado Jesús fue la humildad, ¿verdad? Y esto cuando una persona es humilde, llega a ser sabio. Y este es una de las características del carácter de nuestro amado Jesús, de quien nosotros estamos aprendiendo a través de este estudio. Miren que cuidadosamente Él alimentó y desafió a sus seguidores, desafió a sus discípulos, ¿verdad? Después los dejó en la libertad para que llevaran a cabo su obra. Mi amado, qué privilegio tan grande, tan asombroso y atemorizante, ¿verdad? Porque es un reto, como lo hemos dicho en este estudio a través de muchas clases, es un reto, pero es algo asombroso, es algo glorioso, porque Jesús capacitó intencionalmente a sus seguidores en una relación personal por un periodo de poco más de 3 años. Y miren y vemos el final, la fidelidad de estos grandes hombres, de estos discípulos, de estos seguidores de Jesús. Mi amada, ¿y cuántos años tenemos nosotros de estar capacitándonos a través de la palabra de Dios? A través del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela, que es el que nos habla nuestra vida, que nos enseña, que nos guía. ¿Cuántos años tenemos? Bueno, muchos tendrán todavía muy corto tiempo, pero hay muchos que tenemos bastante tiempito ya de estar ahí encaminándonos en las sendas del Señor, aprendiendo de su palabra para poder cumplir esta gran comisión que Él nos ha encomendado. Y miren que dice que Jesús incapacitó intencionalmente a sus seguidores en una relación personal, ¿verdad? Porque podemos ver las 4 etapas: ven y ve, o sea, ven y observa, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y quédate conmigo. Ven y quédate conmigo, y ven y permanece en mí. Entonces, Jesús los capacitó intencionalmente en una relación personal por un periodo un poco más de 3 años. Por un periodo
de 3 años. Todos hemos leído la palabra de Dios y sabemos que los discípulos estuvieron con el ministerio de Jesús fue por 3 años. Pero vimos que todo lo que hacía el Señor con sus discípulos, con sus seguidores, era algo intencional. Era algo para obtener un beneficio a favor de ellos mismos, porque nos hemos visto a través de la palabra las promesas que el Señor nos da cuando obedecemos su palabra. Pero siempre, mi amado, detrás de una promesa tenemos que cumplir un mandamiento, tenemos que obedecer un mandato del Señor. Miren que aquí en el versículo de la Gran Comisión, ¿cuál es la promesa que el Señor nos da? ¿Verdad? Que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿qué nos toca hacer nosotros? Nuestra parte. Por tanto, id a ser discípulos, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y ve que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa que el Señor nos está regalando, mi amado. Y todo con nuestro amado a Dios es así. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Verdaderamente seguir a Jesús, ser esos seguidores, ser esos discípulos y hacer esto una realidad en nuestra vida, el ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha escogido, como vimos un momento, no solamente por amor, sino también porque confía en nosotros. Ya depende de nosotros, mi amado, que nosotros verdaderamente seamos esos seguidores de Él y también seamos esos multiplicadores. Miren lo que estamos aprendiendo aquí en esta última parte, que el Señor los capacitó intencionalmente a sus seguidores, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con esas personas que estamos capacitando, con esas personas que le estamos compartiendo la palabra, con esas personas que les estamos hablando. Estamos haciendo algo intencional para obtener un beneficio personal de nosotros, un beneficio para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ganar esa alma, y ese es el deseo del corazón de nuestro Dios, que todos seamos salvos. Dice la palabra de Dios que el Señor no vino a condenar el mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Pero a través de ese sacrificio también nosotros tenemos que hacer nuestra misión que el Señor nos ha encomendado. Sabemos que Él cogió hombres para que ganáramos hombres, ¿verdad? Aquí en lo físico, en lo natural, porque Él ha podido hacer de otra manera, pero si al Señor le plació, entonces es un privilegio para nosotros que el Señor nos tenga en cuenta, que el Señor nos haya escogido a nosotros. Por eso nosotros no debemos defraudar ese amor incondicional que Él nos ha demostrado a través del sacrificio de su Hijo, y esa confianza que su amado Hijo ha colocado en nosotros. Y no estamos solos, sino que nos ha mandado la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hermano, es la decisión que nosotros tomemos. Yo creo que a través de este estudio el Señor ha aclarado, o sea, hemos como ampliado más nuestro conocimiento, hemos ampliado más ese concepto que nosotros teníamos de la misión. Sí, porque muchos sí repetíamos, sí, por tanto, y a ti ahí pusimos varias veces el video del discípulo, del creyente, pero miren a la profundidad que nos ha llevado la palabra de Dios en estos momentos con estas 4 etapas. Ven y ven y sígueme, ven y quédate conmigo, y ven y permanece en mí. ¿En cuál de las etapas nos encontramos nosotros, mi amado? ¿En cuál de las etapas? Nosotros estamos aprendiendo para evaluarnos. ¿En cuál de las etapas? Apenas estamos viendo, todavía estamos observando, o estamos permaneciendo en el Señor, cumpliendo la misión que nos han encomendado, obedeciendo su palabra, como dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también, mi amado, la palabra que acabamos de ver sobre la vid verdad, si permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y llevaremos fruto, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere el Señor, mi amado. Eso es lo que quiere el Señor, mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, mi familia en Cristo Jesús. Es lo que está demandando el Señor de nosotros. Miren que en muchas de estas clases anteriores el Señor nos retó, ¿verdad? Nos retó. Sí, estamos cumpliendo ese reto, ya se nos olvidó.
Entonces la oportunidad. Entonces, mi amado, miren qué hermosa esta clase. A mí me fascinó. Ustedes dicen, ay, pero la hermana siempre dice que le fascinó. Pero es que esta clase, o sea, a mí sí, muy educativa, muy edificante, porque aquí vimos las etapas del discipulado, ¿verdad? Las vimos, el crecimiento espiritual, lo estuvimos viendo. Vimos los 8 pasos que el Señor utilizó para hacer y equipar sus discípulos. Todo eso lo estuvimos viendo a través de este estudio. Y también terminamos el estudio con estas 4 etapas que se distinguen en la historia del compañerismo de Jesús con sus discípulos. Entonces, mi amado, este es el 5º capítulo de este estudio que estamos viendo. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Espero que en verdad nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, por esta nueva oportunidad que nos brindó. Primeramente a mí de grabarles este estudio y también darle gracias por la oportunidad que le brinda a cada uno de ustedes de conectarse, de colocar el querer como el hacer en sus corazones para seguir aprendiendo de su palabra, porque también eso hemos aprendido que Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa es una evidencia de que el Señor está con nosotros, de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Otra de sus misiones, ¿verdad? De la misión del Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí estamos dándote las gracias. Gracias, Señor, por esta noche tan especial. Gracias por este estudio tan edificante, Señor, porque ha hablado a nuestra vida, bendito Dios. Sabemos que la palabra no regresa vacía, bendito Rey, y hoy nos has confrontado a través de ella, Señor. Estas 4 etapas, bendito Dios, donde nos confrontas con nuestra realidad. ¿En cuál de estas etapas nos encontramos, Señor? Eres tú el que conoces nuestros corazones, bendito Dios. Eres tú el que estás aquí, Espíritu Santo de Dios, y el que sabe verdaderamente nuestra condición, en dónde estamos, en qué nivel estamos, Señor. Pero aquí estamos dándote las gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra, bendito Dios. Permite que la podamos poner por obra, bendito Rey, que verdaderamente podamos permanecer en ti, Señor, como es el anhelo de tu corazón, que podamos cumplir la gran comisión que nos has encomendado, Señor, ese ministerio de la reconciliación, que podamos ser esos instrumentos útiles en tus manos, que nos dejemos utilizar por ti, Padre, que seamos esa boca, Señor amado, que verdaderamente podamos abrir nuestros labios para llevar ese plan de salvación al que está perdido, Señor, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, Padre. Hay tanta necesidad, como dice tu palabra, pero los obreros son pocos, bendito Rey. Pero aquí estamos, Dios, aquí estamos preparándonos, Señor, a través de este estudio, porque queremos ser esos obreros aprobados, esos obreros que hagan parte de ese equipo, Señor, para recoger esa cosecha que ya está preparada, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias por el privilegio que nos has brindado de ser tus hijos, Señor, porque fuiste tú quien nos escogió a nosotros, no nosotros a ti, Señor. Fuiste tú, mi Rey, ya nos predestinaste, Señor amado, para ser hermano de tu Hijo, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y llevar frutos que permanezcan, Señor, estar pegados a la vid verdadera, bendito Dios. Hoy a permanecer en ti, Señor, y permanecer en tu palabra, bendito Dios, para ser verdaderamente tus discípulos, mi Rey. Oh Padre amado, gracias, Señor. Bendice cada oyente, bendice cada estudiante, bendice su amor, bendice su fidelidad hacia ti, Señor. Concédele los deseos de su corazón conforme a tu santa voluntad, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mi amado, gloria a Dios. Terminamos el estudio de esta noche. Los extraño mucho, los quiero mucho. Y chaito, Dios los bendiga.